Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que disfruten de estos relatos. Y si es por la noche cuando los escuchen mucho mejor. Sin más que decir. Comencemos. Noches de espanto. Catherine quería independizarse de sus padres. Así que después de terminar sus estudios universitarios viajó a la capital a buscar un empleo en lo que era su profesión y un lugar cómodo para vivir, pero no todo es como se planea, así que le fue difícil conseguir algo que en verdad valiera la pena. Una cafetería fue su único empleo. No quería volver donde sus padres vencida, así que decidió empezar de cero. También así el lugar que consiguió para vivir no era el más cómodo, además en un lugar bastante peligroso, pero su economía no le daría para más, era una pequeña habitación. Con cocina y un pequeño cuarto que hacía de sala, Catherine no se dejó vencer por lo que estaba viviendo, se veía alegre y optimista. Desde la primera noche allí, algo no estaba bien, ruidos extraños, se escuchaban en la pequeña sala pasos. El caminar de alguien que iba hasta la puerta principal, al parecer arrastraba algo que por el sonido era bastante pesado, esto hacía que sus pasos fueran despacio, así que iba hasta la puerta y volvía a toda prisa, al parecer ya no traía aquel peso, ella estaba nerviosa. Más que nerviosa, aterrorizada, sabía que lo que fuera que había era algo maligno, no era alguien de este mundo, ella había cerrado muy bien la puerta, era el escuchar aquello y sentir frío, un frío que le traspasaba la piel y lo sentía en sus propios huesos, ella se cubrió con su cobija. Cuando escuchó un quejido lastimero, seguido de una risa macabra, tan macabra que ella sentía que su piel temblaba, sus cabellos se pusieron de punta, esa risa aunque se sentía humana, venía del más allá, venía del infierno, así lo creía ella. Esa noche fue todo un suplicio. Escuchar los pasos, el arrastrar de aquello y después los pasos de regreso con rapidez, el frío, los lamentos y la risa tenebrosa, todo lo demás la llenaba de terror, pero la risa era algo que no se podía definir, era un miedo irracional, ella no sabría explicar el por qué lo sentía así. Pero en un momento dado, ella sintió la sensación de que eso que había fuera, eso que escuchaba estaba en su habitación, ella no veía ni escuchaba a nadie allí dentro, pero sabía que ese algo o alguien estaba ahí, así que sin pensarlo de un salto se paró de su cama y quiso huir. ¿Huir a dónde? No lo sabía, pero quería correr, alejarse de eso que le causaba tanto temor. Cuando quiso abrir la puerta, esta estaba cerrada con llave. Al ella intentar abrirla, la risa se hizo patente a sus espaldas, una risa tan macabra que ella cayó de rodillas y pensó lo peor. Pero la risa se desvaneció en el aire, dejando toda la casa en silencio, todo había vuelto a la normalidad, pero el corazón de Catherine quería salirse de su pecho, abrió la puerta de la habitación, fue a la cocina y bebió un vaso de agua, algo que la dejó pasmada. Es que el agua sabía a sangre, ella se fijó bien en el vaso, pero solo era agua, no quiso tomar más, su sabor era de sangre viva. Esa noche no pasaron más acontecimientos que fueran salidos de la normalidad, solo el aullar de los perros a la distancia se escuchaban. Bastante fuertes y lastimeros, no durmió bien, a pesar que nada más ocurrió, ella quedó con esa sensación que en esa casa habían cosas malvadas, fue así que Catherine pasó una semana allí, pero cada noche era lo mismo, los lamentos, los pasos, la risa. El frío y por último la presencia de aquello en su habitación, era como si la visitara antes de irse, como si la quisiera dejar llena de miedo. La última noche que pasó allí fue la más aterradora, ella desde temprano se encerraba en su habitación. No quería saber nada de lo que allí ocurría, un rosario en su mano y 2 crucifijos al lado de su cama, era lo que la acompañaban, ya sabía que de nada serviría, pero se tenía que aferrar a algo que le diera fe y consuelo. Pasada las 9 de la noche empezó todo como de costumbre. Pero ella sentía más miedo aún, los lamentos eran más fuertes, las idas y venidas de aquellos pasos más rápidos y frecuentes, ella sabía que esa noche algo era diferente, se cubrió con su cobija y empezó a rezar. Las puertas de la casa se batían con fuerza.
Incluso la de su habitación que la había dejado cerrada, su cama se mecía como queriendo sacarla de allí, la risa no solo estaba en la sala, estaba en todo el lugar, los lamentos llegaban de toda la casa, de un momento a otro. Ella sintió que alguien la tomó de sus dos pies y la jaló con tanta fuerza que salió de su cama y fue a quedar a un lado de la puerta. Cuando estuvo allí tirada, miró al frente y pudo ver a un hombre grande con un gran sombrero, parecía tener un gabán, el cual casi que arrastraba en el suelo. En su mano llevaba un hacha la cual chorreaba sangre. Ella quiso huir, pero no había dónde. Este levantó el hacha y la descargó sobre ella, solo esperaba el golpe en su cabeza y con esta su muerte, pero no ocurrió nada. Solo la risa macabra que llenó toda la casa, después todo volvió a la normalidad. Pasó la noche ahí tirada, su cuerpo no tenía fuerza, su alma estaba destrozada, sus nervios habían colapsado esa noche. En la mañana entregó las llaves y tomó un autobús a casa de sus padres. Lo vivido allí le había quitado todos los bríos de independencia. Unos meses después pudo ver en las noticias algo que la dejó sorprendida. La casa en cuestión donde ella vivió, salió en las noticias. Aquella casa había sido de un antiguo asesino. Se decía que llevaba allí sus víctimas y las descuartizaba, después las empacaba en sacos y las llevaba al basurero municipal. La policía logró llegar a la casa en cuestión, este se resistió al arresto y fue abatido a tiros. La casa salió a colación de nuevo en las noticias, porque se estaba llevando una remodelación de la misma y se encontraron varios cuerpos enterrados bajo las baldosas de la sala, cuerpos que también fueron descuartizados y enterrados allí. Catherine no había contado a sus padres lo que la había obligado a regresar. Pero después de ver aquello en las noticias les contó todo. Los padres la abrazaron con ternura. Estos dijeron que todas esas pobres almas siguen en pena, tanto la de las víctimas como las del victimario. Así hubieran encontrado todos esos restos, allí seguirán esas almas en pena, sufriendo por toda la eternidad. El nahual del rancho. Esto de trabajar y viajar por todo el país era muy tedioso, estresante y cansador. Pero con todo lo que viví como encuestadora juré ya jamás visitar ciertos pueblos. A pesar que el sueldo era bueno, mi vida valía mucho más. Soy procedente de la Ciudad de México. En ese entonces, cuando me sucedió este evento, nos mandaron junto con mi equipo a comunidades muy alejadas y marginadas del país. Esto fue en el año del 2019. Parte de mi trabajo era levantar censos para saber por qué partido político se inclinaba a la gente en áreas de extrema pobreza principalmente. En ocasiones teníamos que dirigirnos a lugares de muy difícil acceso en los cuales no se podía ni caminar, pues era puro cerro. Mi equipo de trabajo constaba de 5 personas que eran Adrián, Marcos, Lucía, Santiago y su servidora. Recuerdo que por mala suerte nos comisionaron al estado de Puebla. Para ser exactos, al municipio de Acatlán de Osorio, donde al parecer sí que teníamos mucho trabajo. Sin más, llegamos al rancho y nos instalamos en un modesto hotel a orillas del pueblo. Cansados del viaje, decidimos desempacar rápido, tomar un baño y dormir. Nuestra habitación daba con vista a la calle. Sin más, me dispuse a descansar. Al momento de acostarme recordé que tenía que poner mi alarma para levantarme temprano. Me quedé profundamente dormida. De pronto un ruido me despertó, me levanté un poco aturdida y era el despertador. Al mirarlo eran apenas las 3 de la mañana, molesta tomé el despertador pensando que la porquería no servía y lo aventé a una esquina. Me paré para ir al baño y al momento de acostarme nuevamente algo más me comenzó a inquietar. Resulta que allí en la calle se escuchaba algo que devoraba y trituraba unos huesos. Me puse de pie para mirar por la ventana y allí solo se observaba campos de maíz y frijoles. Me volví a acostar y escuché de nuevo el mismo ruido, como cuando alguien mastica huesos, así que en mi curiosidad me volví a parar y de reojo observé a un señor como en situación de calle. El hombre era ya mayor, aproximadamente unos 80 años. De él sobresalía una extraña manera de caminar,
el hombre vestía de manera harapienta, pero les juro que era diferente a todos los demás campesinos del pueblo. Hasta parecía que tenía una malformación, ya que casi caminaba en 4 patas. De pronto se detuvo y dirigió su vista hacia mí. Sentí que la sangre se me helaba, su mirada era intimidante y al verlo bajo la luz su rostro parecía carcomido y tenía ojos rojos. Parecía más un animal que un humano, era como si me quisiera decir algo. La piel se me puso de gallina. De inmediato cerré la cortina y el pánico me hizo retroceder. Regresé a mi cama y al no poder pegar el ojo me puse a leer un poco para despejar mi mente y no pensar en tonterías hasta que amaneció. Por la mañana tomé mis cosas y salimos a empezar nuestra jornada. Nadie comentaba nada de la noche anterior, al parecer yo era la única que lo había visto. Pasamos a desayunar a un lugar muy agradable y por más que hacía la plática nadie comentaba nada de lo ocurrido. Una mujer nos atendió y nos dio la bienvenida y nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, ya que a él no le gustan los extraños, porque se siente acosado. Le pregunté que a qué se refería y temblando me dijo que no podía hablar porque tendría problemas. Que mejor ya nos fuéramos de allí. Algo extrañados por la actitud de la señora de la comida nos retiramos y olvidando ese incidente comenzamos la jornada laboral. Sin conocer el rancho. Estábamos en unas comunidades donde la gente hablaba una especie de dialecto que ni yo entendía. En el transcurso del día recorrimos algunos kilómetros, terminando agotados, y como en el pueblo nadie nos apoyó con las encuestas, mejor nos regresamos al hotel. La verdad, así como toqué la cama, así caí rendida en ella. No sé ni qué hora era. Pero en ese instante un ruido insistente en mi ventana interrumpió mi sueño. Molesta nuevamente me desperté media extrañada pensando en quién podría ser quien estaría molestando a esa hora. No me colocaba aún mis zapatos cuando de nueva cuenta insistían con los toquidos. Corrí la cortina, pero como era muy oscuro no podía ver a nadie. Abrí la ventana y de pronto vi la silueta del anciano de la noche anterior. Este arrastraba a un animal hacia los campos de maíz. Era uno muy grande que parecía un cerdo. De nueva cuenta escuché como trituraba carne y huesos por igual. Mi curiosidad me llevó a querer investigar. Al asomarme, el extraño ser estaba ahí afuera en posición de 4 patas y le estaba chupando la sangre a un animal o lo que parecía. Pero al mirar más detenidamente comprobé que eso era un ser humano y este lo estaba digiriendo. «Dios mío», exclamé. Mi corazón palpitaba muy rápidamente, di un salto hacia atrás. Pero no podía y nuevamente, me acerqué poco a poco con mucho miedo para ver qué pasaba. Corrí la cortina para observar al anciano, el cual tenía una sensación extraña. Sabía que algo malo e infrahumano había en esa persona. Cuando quise mirar de nuevo, el anciano ya no estaba ahí. Lo busqué con la mirada en los alrededores y nada. El hombre se había esfumado. Sentí que mis piernas no respondían. El pánico se apoderó de mí. Porque esa cosa que parecía la cruza de un perro con un humano estaba devorando a un hombre. De inmediato, como pude, salí corriendo y toqué la habitación de uno de mis compañeros. Molesto por la hora. Me preguntó que cuál era la emergencia. Sin más le platiqué lo sucedido y me trató de loca y me dijo que igual había tenido una pesadilla. Que ya lo dejara dormir. Consternada me metí a la cama y nuevamente no dormí nada. Pasaron las horas y ya salía el sol. Agotada me puse de pie y en esta ocasión teníamos que ir a un poblado bastante alejado. Así que teníamos que dejar el hotel y rentar otro. El lugar era más alejado y tardamos como unas 4 horas en llegar. De pronto nos topamos con una vereda muy grande y a los pocos minutos nos adentramos en un paraje boscoso. Era un lugar repleto de vegetación. Para ser honestos, allí no sabía a quién le haríamos la encuesta, pero eran órdenes, teníamos que acatarlas. Cerca de ahí se encontraba una pequeña población. Recuerdo que era pasado el mediodía cuando arribamos a ese lugar. Así que comenzamos el censo, visitamos a la mayoría de los pobladores, los cuales al vernos cerraban sus puertas, ventanas y nos lanzaban una mirada de odio y miedo. Era como si al lugar llegáramos con desgracia. ¿A él no le gustan las visitas?
Quise preguntar que a quién se referían y solo me dijeron que por nuestra culpa la bestia esta noche saldría a devorar carne y sangre. Por ser de la Ciudad de México no sabíamos de qué diablos hablaban. Como ya era muy tarde para regresar a otro pueblo, al no terminar el trabajo de censar mejor decidimos pernoctar en ese lugar. Preguntamos si habían donde hospedarse y nos confirmaron que no. Una mujer temblando nos ofreció alojamiento solo por esa noche, pero antes nos dijo que a él no le gustan los extraños y que si escuchábamos ruidos y cosas raras que por el amor de Dios no se abriera la puerta. Agradecidos aceptamos y nos instalamos. La casa no era muy grande así que nos acomodamos en el suelo. Total era por una noche. Pero eso de que a alguien no le agradaba nuestra presencia como que ya me estaba dando miedo. En la madrugada me dieron unas ganas inmensas de ir al baño, pero había dos pequeños problemas, y es que en primero no me podía aguantar y en segundo el maldito baño estaba en el patio. Al cruzar el cuarto miré a mis compañeros para ver si alguien me acompañaba, pero al ver que todos dormían pues no quise molestarlos. Sin hacer ruido salí de la casa, desobedeciendo las indicaciones de la mujer que nos brindó hospedaje. Salí al patio, sentí un poco de miedo, pues el baño se encontraba fuera de la casa. Esta era una letrina, que estaba a unos 100 metros. Gracias a Dios que llevaba una linterna para alumbrar mi camino. El ambiente era extremadamente oscuro, los ruidos de los árboles hacían el lugar más tétrico. El caso era que al caminar por el pasto las ramas secas crujían al pisar el suelo, tenía los nervios de punta. Pero gracias a Dios finalmente llegué a la letrina. Al no haber otra opción procedí a realizar mis necesidades. De pronto se escuchó como si alguien estuviera afuera. En la cortina se reflejaba una sombra alta y oscura. Esta de inmediato fue iluminada por la luna. No se podía apreciar muy bien qué era. De inmediato pensé que alguien de los muchachos me quería jugar una broma. Así que sin más le dije que tardaría un poco más en salir ya que me dolía mi panza, pues me sentí mal del estómago desde que llegamos. Me incorporé y salí del baño y ya no había nadie. Sin pensarlo regresé a la casa. Pero algo llamó fuertemente mi atención. Al voltear vi de reojo como un animal, quien por la oscuridad no se apreciaba muy bien de qué clase se trataba, pero estaba ahí parado. Con curiosidad lo alumbré con la linterna y este se parecía a un perro callejero mugroso y con roña. Ignorándolo allí lo dejé, seguí mi camino, pero al dar la vuelta escuché como este rugió y hacía una especie de jadeo con sus patas como si se encarrerara para salir a toda prisa. Al voltear miré que estaba en dos patas y era ese mismo que miré aquella noche en el hotel, el cual devoró a un humano. Ahora este tenía una horrible presencia, un tamaño descomunal y un olor a muerte. Como pude aterrorizada me eché a correr ya que no me iba a quedar a investigar. Lo que hice fue levantar a mis amigos y contarle que vi a una fea criatura que quiso atacarme. Claro que nadie me creyó, pero tampoco quisieron salir a investigar. Esperaron al amanecer y al salir vimos que alguien o algo había devorado el ganado de la pobre mujer que nos ayudó esa noche. Ella, molesta de no haber respetado las reglas, me reclamó y dijo: «Te dije que no salieran, a él no le gustan las personas, visitas o extraños. Este es el territorio de la bestia y siente que vienen a quitarle algo o por lo menos se siente acosado y cuando lo está nos destruye casas, animales y acaba con todo a su paso». Ya no pedimos explicaciones, nos disculpamos y nos largamos de regreso a la Ciudad de México, donde después nos platicaron que esos ranchos están marcados por los nahuales y odian a los que no son del pueblo. Renuncié y me dediqué a otra cosa. Era bonito mi trabajo, pero más bonita es mi vida. La hermana triste. Acacia llegó a su casa derrumbada. Apenas si podía creer que su hermana Aida hubiera perdido la vida en ese accidente de auto. Sin ánimos de nada, fue a su recámara. Su mamá y papá tiempo tenían que habían partido con Dios. Me siento tan triste sin mi hermana, la casa no será lo mismo sin ella. Abrazó una almohada y lloraba triste hasta que se quedó dormida.
Al despertar era de madrugada, se levantó y fue a su cocina a hacerse un té. Al pasar por la sala miró un cuadro donde estaban juntas, lo tomó y recordaba 1000 cosas que vivieron. Al pasar más semanas Acacia se deprimía más y más, perdió su empleo y solo lloraba todas las tardes por su hermana fallecida. Había días que no comía, hasta que una tarde fue su tía Carmen a verla. Acacia, mira en qué estado te encuentras, no comes, casi no duermes. No puedes seguir sumida en tu depresión, tu hermana ya está con Dios. Sí, pero si ese accidente no hubiera pasado, estaría aquí conmigo. Ante los designios de Dios no podemos hacer nada, ven te prepararé una sopa y te darás un baño, para que te relajes. Sé que ella y tú eran muy unidas, pero debes ir poco a poco retomando tu vida. Doña Carmen la abrazó y Acacia agradecía ese consuelo que su tía le daba, mas noche después de cenar se quedó dormida. Cerca de las 3 de la madrugada oyó ruidos extraños en la recámara de su hermana. Se paró y sin encender la luz, entró y aterrada vio a su hermana ensangrentada pidiendo ayuda. Acacia gritó y ya no supo de ella. Acacia, hija despierta, dime, ¿qué fue lo que viste? Le preguntaba angustiada su tía Carmen. Al despertar vio a un doctor y a parte de su familia observándola asustados. Era ella tía, mi hermana Aida, estaba sentada en su cama y tenía el rostro lleno de sangre, debes creerme. Vi a mi hermana. El doctor se acercó a ella y sutilmente le dijo. Hola Acacia. Tranquila, soy el doctor Ramón, soy psiquiatra, primero debes calmarte. Es muy probable que dado que está reciente lo de tu hermana veas cosas, producto de tu angustia y ansiedad, algo muy común. ¿Acaso piensa que estoy loca? Yo la vi tan real como lo veo a usted. Nadie dice lo contrario, sé que es muy duro lo que vives, pero verás que poco a poco te irás sintiendo mejor. Al decirle eso, el doctor le aplicó un sedante, el cual la hizo caer en un profundo sueño. Pobre de mi sobrina. Sufre mucho y tengo miedo que pierda la razón o haga algo peor. No, doña Carmen, es lógico y normal que esté en la fase de no aceptación. Recuerde que esto tarda mucho en sanar y que ella retome su vida. Bueno, llámeme para cualquier cosa o dudas que tenga. Al irse el doctor y su familia se quedó solo su tía Carmen. Esa y las siguientes noches Acacia dormía mejor. Pasó como un mes, cuando nuevamente oyó ruidos en la recámara de su hermana. Al entrar vio que era ella. Estaba de espaldas. Al querer tocarla Aida le dijo. No me toques. No soy ese bonito recuerdo, te espantarás al verme. Aunque así sea, déjame verte, por favor. Al darse la vuelta vio un rostro desfigurado, como carcomido, haciéndola retroceder. Sí, así poco a poco la carne se descompone. Yo en sí soy ese espíritu errante ya que mi cuerpo yace en el cementerio, soy como decirte un reflejo de lo que pasa cuando ya no estás vivo. Pero ¿cómo puedo verte si ya no tienes cuerpo? Tú me extrañas y con tu tristeza, ando por aquí, no me llores más Acacia. Sé que te preguntas, ¿por qué a mí me pasó? Sabes bien que cada ser humano tiene marcado su destino o línea de vida. Si Aida tienes razón, perdóname, es que me es difícil aceptar todo esto, mas te prometo ir saliendo adelante. Entonces el rostro tétrico de Aida se fue cambiando hasta verse como cuando vivía, sonrió y le dijo a Acacia. Así recuérdame hermana y sigue tu vida, jamás nos separaremos, te quiero mucho. Acacia llorando asintió con la cabeza y Aida se desvaneció. En eso un sollozo atrás suyo la hizo voltear, era su tía Carmen. Tía, ¿viste a mi hermana? Sí, perdóname hija por dudar, ahora cumpliremos la petición de tu hermana. Y así fue, Acacia empezó a tomar terapia y siguió su vida, las cosas empezaron a andar mejor. Aunque algunas veces, Aida visitaba a su hermana y viera que tal como le dijo nunca estaría sola. Cuando los difuntos regresan a despedirse. No sé o no entiendo por qué suceden estas cosas de apariciones paranormales, nunca lo he entendido, menos cuando muere un familiar y se aparece tratando de decir algo. Digo que no lo entiendo porque si somos familia deberían despedirse o decir lo que les sucede en vida dejando todo en orden para que si mueren repentinamente se vayan sin ningún pendiente porque muchos han regresado después de muertos. A mí me sucedió con un tío, hermano de mi madre.
Él vivía en el campo con su familia, trabajaba para criar a sus 6 hijos. Luego que ellos crecieron, de repente le resultó cáncer y ya no pudo trabajar. Fue entonces que el segundo de los varones tuvo que hacerlo para así poder ayudar con el gasto de los medicamentos, ya que eran caros. Un día fuimos a visitarlo y lo vimos muy mal. El cáncer es muy agresivo, consume rápido la vida, tenía su hígado invadido por ese mal. Esa noche nos quedamos con él y al otro día nos regresamos a nuestro hogar. Yo vivía sola en un apartamento y mi mamá en su casa con mi papá y demás familia. A los días me llama mi madre diciéndome que mi tío estaba muy grave. Recuerdo que era mayo, el mes que se celebra el Día de las Madres aquí en República Dominicana, y un día antes de la celebración mi mamá y una tía fueron para allá a verlo. Yo me quedé en mi apartamento porque me enteré ya tarde que se habían ido. Entonces a eso de las 7 p.m. tocaron mi puerta, pero sin decir nada. No hice caso pensando que lo había imaginado, pero luego volvieron a tocar. A punto estaba de ir a abrir cuando en eso mi hermana me llamó diciendo que saliendo mi madre y mi tía de la casa de mi tío, cuando estaban en el autobús para regresar, les llamaron diciendo que mi tío había fallecido. Sentí horrible, la noticia me cayó como un balde de agua fría. Hasta olvidé que habían tocado mi puerta, pero también fue extraño que en ese momento dejaron de hacerlo. Tal vez era él quien lo hizo para ir a despedirse. Después, el día de su velorio, me enfermé, ni siquiera fui a su entierro. Luego que pasó todo lo de su sepelio aún estaba mal, pero como pude fui a casa de mi madre para disculparme por no haber podido ir con ella a despedirme de su hermano. De verdad lo sentí mucho porque sí quería verlo por última vez. Ya más tarde me preparé para ducharme y al estar desnuda en el baño toda enjabonada, de repente vi a mi tío parado en la puerta del baño. Estaba muy serio mirándome fijamente sin decirme nada. Quedé en shock, sentía que el corazón se me quería salir por el miedo que tenía. Empecé a gritar, pero mi voz no se oía y la desesperación entró en mí al darme cuenta que nadie me escuchaba. Yo sentía que si gritaba, pero de mi garganta no salía la voz, había perdido el habla por el terror que me causaba su aparición. Al desaparecer su fantasma fue entonces que escucharon mi grito. Mi padre, que estaba en la sala al escucharme, fue corriendo al baño y cuando llegó tumbó la puerta pensando que algo malo me había sucedido. Al verme en el piso mojada y temblorosa me cubrió con una toalla para sacarme del baño sin entender qué había sucedido. Luego que me prepararon un té pude calmarme y contarles lo sucedido. Me asusté tanto que después ya no quería dormir sola. Tenía que dormir mi hermana o alguien conmigo, y cuando regresé a mi casa fue peor. Allí dormía hasta con la luz encendida. Así pasaron algunas semanas y como al mes de haber muerto mi tío, de nuevo fui a visitar a mi madre. Ese día decidí quedarme a dormir en su casa. Obviamente junto con mi hermana. Aún tenía mucho miedo, pero en la madrugada que estábamos dormidas sentí que me jalaban la cobija y me destaparon los pies. Pensando que era mi hermana quien lo había hecho para cobijarse, no hice caso, pero en eso una mano muy dura y fría tomó mi pie y me jaló del dedo gordo haciéndome sentir escalofríos. Al voltear para ver quién era, aterrada miré a mi tío parado a un lado mío mirando fijamente hacia el piso sin moverse, pero era más perturbador que la primera vez que lo vi porque su cara estaba muy demacrada, amoratada con un rictus de dolor, como si estuviera sufriendo. Yo no pensé en nada, solo se me salió un grito tan fuerte que hizo despertar a mi hermana, quien asustada prendió la luz y ya no había nadie, pero me había dejado temblando de terror su presencia. Para mí esas 2 veces que se me apareció mi tío de verdad fueron muy espeluznantes, y más la última vez porque además de haberme tocado con su mano rígida y fría tenía un aspecto terrorífico. Aunque no me dijo nada, con el solo hecho de verlo parado a mi lado sentí escalofríos. Sé que no fui a despedirme de él cuando murió, pero fue por causas de enfermedad, por eso digo que si tienen algo que decir lo hagan en vida. Así me lo hubiese dicho la vez que fui a verlo junto con mi mamá. Cuando uno muere es para irse a otro plano, a donde será el eterno descanso, no para andar penando asustando a la gente en un mundo donde ya no pertenecen. El hombre sombra me habla. Una familia totalmente feliz se muda a una nueva casa. La casa de sus sueños. Familia que era muy pequeña, contaba solo con mamá, papá y su pequeña hija. Llegamos temprano a la casa. Sam seguía dormida, así que aprovechamos para organizar todo lo que teníamos que hacer en la nueva casa.
Me sentía emocionada ya que jamás había tenido una casa tan grande. Aproveché para acomodar todo con mi esposo y en eso despertó Sam. Mamá, tengo hambre. Ven pequeña, los nuevos vecinos nos trajeron algo de comida como bienvenida al nuevo vecindario. Noté a Sam un poco rara los primeros días, supuse que era porque no estaba tan acostumbrada a cambios tan drásticos como cambiar de hogar, esperaba que en su nueva escuela se sintiera bien, solo era cuestión de esperar unas semanas ya que estaba de vacaciones. Creí que ese sentimiento pasaría con los días, pero yo seguía notándola cada vez más callada, y eso era muy extraño porque Sam es una niña muy alegre, muy imperativa y cuando llegamos aquí eso cambió. Comenzaba a notar que no quería salir de su habitación. Solo quería dibujar pero eran cosas que no podía comprender, escribía palabras extrañas y como madre me preocupaba pero obviamente muy estúpida lo desviaba pensando que es una niña y a veces los niños hacen cosas así. Error mío. Una mañana desperté a Sam para desayunar y cuando revisé su cama, se había orinado en ella, algo que comenzó a preocuparme porque ella jamás había hecho eso, otra vez muy tontamente puse una excusa para no preocuparme. Y pensé que tal vez habíamos olvidado cerrar la ventana y le dio frío en la noche. Un día, de la nada Sam me dijo mami tengo miedo, él me quiere llevar. Y yo solo le pregunté, ¿por qué? Y ella habló de un hombre que la veía a través de la puerta de su armario y le decía que se la llevaría. Le dije que era normal que se sintiera asustada con la casa nueva, y que tal vez solo era su imaginación y que tratara de pensar en otras cosas. En la noche comencé a escuchar cómo mi hija lloraba, fui a verla y estaba cobijada normal y solo pensé que estaba hablando dormida y no me quise acercar para no despertarla, ni siquiera encendí la luz, fue el peor error que cometí. Al día siguiente que fui a su habitación, y ya no estaba, mi hija había desaparecido, y en su cama solo estaban los dibujos que ella hacía, y atrás de ella estaba una sombra. Nunca supimos qué pasó con mi hija, solo desearía regresar el tiempo y haberla escuchado más cuando me decía que el hombre sombra se la quería llevar. El peor error de los padres es silenciar lo que los hijos les dicen, tomarlos por tontos o pensar que su imaginación es muy grande y ellos se inventan cosas. A veces tenemos que escuchar más lo que dicen y prestar atención a detalles como si hablan solos o comportamientos extraños que tienen los niños cuando se sienten acechados por energías malignas. El payaso en la fiesta de cumpleaños. Se acercaba el cumpleaños del hijo de mi mejor amigo. Un niño de apenas 6 añitos, él soñaba tener una fiesta con todos sus amiguitos, y por supuesto un divertido payaso, ya que él los había visto en el circo de la ciudad, pero nunca uno de cerca, y tenerlo en su fiestecita sería genial. Mi mejor amigo estaba dispuesto a cumplir con el deseo de su único hijo, el problema era que no querían meter a un extraño a su casa. Y mucho menos si venía con la cara pintada y disfrazado ya que había visto muchos casos de robos y asesinatos a mano de gente disfrazada de payasos en las noticias. Así que a mi mejor amigo se le ocurrió una gran idea y me llamó por teléfono contándome su plan. Él quería que yo me disfrace de payaso ya que siempre fui un muchacho con buen sentido del humor y muy divertido. Mi amigo me dice, te quería pedir que vengas disfrazado de payaso, te voy a dar dinero para que alquiles un camión de helados para regalarle a los niños invitados. Mi hijo se pondrá feliz y te daré una buena propina, ¿qué te parece la idea? Claro amigo le digo, no sabes cuánto me ayudas, cuenta conmigo, estaré allí sin falta. Así que mi mejor amigo en los días siguientes se ocupó de decorar la casa con globos de colores, comprando regalos para su hijo y estaba muy feliz junto con su esposa esperando el gran día. El niño le dice, papi estoy muy alegre, ya le dije a todos mis amiguitos que vengan, esta será la mejor fiesta que jamás he tenido, no puedo esperar para ver al payaso. El día de la fiesta todo estaba listo, los niños ya estaban llegando, la música infantil sonaba, pero aún no llegaba el payaso con el camión de helados. Yo estaba retrasado porque hubo un accidente en la ruta y no me podía comunicar con mi mejor amigo para avisarle. El niño le preguntaba a su padre,
¿Dónde estará el payaso? Todos estaban ansiosos por verlo. No sé qué le habrá pasado a mi mejor amigo, se preguntaba. En eso la angustia del niño se transformó en alegría cuando vio llegar al payaso con el camión de helados. La hermosa música que siempre suena y el payaso bajándose del camión. Todos los niños y sobre todo el hijo de mi mejor amigo corrieron felices hacia el payaso, que les regalaba globos con forma de animales y les hacía bromas. Luego invitan al payaso a la casa para que todos juntos cantaran el feliz cumpleaños. La madre apaga la luz para cantar la canción y encienden la vela. Justo cuando empezaron a cantar la canción del feliz cumpleaños, todos los chicos gritaron bien fuerte. La casa se llenó de gritos. Mi mejor amigo no entendía por qué los chicos gritaban tanto, así que le dijo a su esposa que encienda la luz, y cuando las luces se encendieron vieron al payaso con un cuchillo en la mano lleno de sangre y todos los niños estaban tirados en el suelo también llenos de sangre. Algunos mutilados y muertos. Mi mejor amigo le dice al payaso: ¿pero qué has hecho, maldito bastardo? El payaso lo mira con una risa diabólica y sale corriendo, se sube en el camión de helados y se da a la fuga, desapareciendo en el horizonte de un atardecer como por arte de magia. Justo en ese momento llego yo disfrazado de payaso con el camión de helados que alquile y veo a mi mejor amigo llorando sentado en el cordón de la vereda con su hijo y su mujer. Yo me acerco con el camión y me estaciono frente a ellos y les digo: ¿pero qué cara tienen, por Dios? Ya llegué, amigo, vamos para la fiesta. Mi mejor amigo me mira todo sorprendido y con una voz temblorosa me dice: vamos para la casa. Cuando entramos en la casa mis ojos se abren enormes al ver todos los cadáveres desparramados por todo el suelo y mi rostro se llena de un miedo absoluto. Mientras tanto, en una cueva misteriosa iluminada por una luz de color naranja, el payaso asesino se ponía a dibujar escenas de sus crímenes muy concentrado y con una mirada diabólica empieza a silbar la canción del feliz cumpleaños. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, no te olvides suscribirte, poner me gusta y compartir el video con tus amigos. Si deseas compartir tu relato, en la descripción del video te estaré dejando mi WhatsApp y también el enlace a la cuenta de Instagram. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.